bien, esta vez vamos a hacer la emancipación del Perú. Para saber primero qué es emancipación. Es la etapa en la cual se producen las batallas y sublevaciones en el Perú, la cual lograron la independencia del Perú, ¿no? Todas aquellas, digamos, batallas o encuentros bélicos que se tuvieron con los españoles fueron antes de la independencia, lo que se llama buscar la emancipación, ¿no? Pero esta tuvo varias etapas, ¿no? En esas etapas veremos, en primer lugar, las corrientes libertadoras, las convergencias de las corrientes libertadoras, ¿no? ¿Por qué tuvieron que unirse a dos corrientes, que tanto la del sur como la del norte? Bien, tenemos también la independencia concebida como una empresa americana, o sea, no solamente peruana, sino como una empresa. Fue algo mucho más grande que una revolución o independencia común y corriente como tantas otras, ¿no? Bien, y por último, en este capítulo, la participación peruana. Muy bien, continuamos entonces. Decíamos entonces sobre las convergencias de las corrientes libertadoras. Bien, hacia la segunda década del siglo XIX, las luchas emancipadoras se venían dando en América, ¿no? Tanto por el norte, con Bolívar, ¿no? Que independizó con la capitanía de Venezuela, ¿no? Nueva Granada, dando origen a la Gran Colombia, y también por el sur, al mando del general San Martín, que Argentina también se iba independizando. Muy bien, pero la situación en el Perú era distinta, ¿no? La situación en el Perú no era como en otras partes colonizadas de España. En el Perú fue distinto. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo acciones armadas, intentos de independencia, aquí se desarrollaron principalmente en las provincias temas en cuanto a lo político y lo económico, que influenciaron en que el Perú no lograra su emancipación, como lo habían logrado tanto en el norte como en el sur, ¿no? Muy bien. Políticamente, el Perú constituía el nervio mismo del poderío español. ¿Por qué fue más difícil la emancipación en el Perú? Porque en el Perú se concentraba todo el poder español, ¿no? El gobierno, lo militar, el poderío económico, todo se concentraba en el Perú, por eso era mucho más difícil buscar la emancipación. Aparte, que en Lima se encontraban concentrados los sectores criollos ricos, o sea, la gente que tenía dinero, ¿no? Y estos tenían cargos burocráticos, ¿no? Políticos que les daba el gobierno español. Por lo tanto, algunos de ellos también manejaban el Tribunal del Consulado, que era el órgano encargado de controlar el comercio. A esta gente no les convenía que el Perú se emancipara, porque tenían, digamos, el manejo, los cargos burocráticos que España les daba, y tenían mucho poder económico. Entonces ellos no querían perder, por eso se llamaban los criollos ricos, ¿no? En otro punto es que este sector social no quiso la independencia justamente por esos intereses económicos, ¿no? Y también porque de alguna u otra manera daban donaciones y préstamos monetarios para que los españoles lucharan contra los movimientos libertarios que se daban en el Perú y en otras partes de América, ¿no? O sea, allá habían intereses, por eso que el Perú no conseguía su total independencia, ¿no? Como está ahora, ¿no? Lamentablemente los peruanos somos así, ¿sí? Por eso es que hay tanta corrupción. A esto también se le llamaba corrupción, ¿no? Muy bien. A todo esto se agrega la concentración en Lima de lo mejor del ejército colonial, como te dije hace un rato, ¿no?
en Lima, en el Perú, se concentraba todo el poderío español, por eso era difícil, ¿no? Que el Perú lograra su independencia. Bien, la independencia americana debía concebirse entonces como tal, de una manera total, ¿no? Que debería consumarse en su totalidad, ¿no? Tanto por el poderío español como por la corrupción de los criollos ricos. O sea, debía consumarse en su totalidad, no solamente en el norte y en el sur, sino en todos, específicamente el Perú. Bien, la independencia debía ser concebida como una empresa americana, justamente por eso, ¿no? Porque el problema se centralizaba en el Perú, ¿no? El centro del poder colonialista estaba en el Perú, ¿no? Entonces, era necesario pensar en concebir la independencia americana como algo mucho más grande, como una empresa, ¿no? Como algo más grande, como algo que cueste más, ¿no? Para poder lograr la independencia no solamente de los estados del norte y del sur, sino de toda América colonial hispana, ¿no? Y de esa manera lograr que España no se restaure, ¿no? En sus colonias, ¿no? Había que sacar a España, o sea, de raíz de América. Muy bien, esta situación hizo que la independencia americana fuera un proceso integral y no aislado. La independencia americana tenía que ser de todos los países, no solamente de unos cuantos, sino de todos los países, un proceso integral de todos, no de, como te dije, te vuelvo a repetir por tercera vez creo, no solamente del norte y del sur, sino en su totalidad, especialmente el Perú. Al respecto, la apreciación de San Martín es muy clara cuando él dice: si no se emprende una expedición al Perú, todo se lo lleva el diablo. Prosigue hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no acabará, ¿no? San Martín, con esta palabra, lo único que manifiesta es que hay que ir sobre el Perú, y hay que independizar el Perú, porque si el Perú no se independiza, de nada vale que los demás países se hayan independizado, ¿no? Y había que hacer a través de la guerra, ¿no? Muy bien. Por otra parte, O'Higgins, que fue el primer presidente en Chile, le escribía a San Martín, ¿no? Véngase usted, le decía, pues lo disponemos todo y llevaremos la guerra al Perú, para arrojar de allí a sus tiranos y poner fin a tantas penalidades. O sea, con estas palabras se demuestra plenamente que el futuro de la emancipación americana estaba en liberar al Perú. O sea, no había otra, ¿no? Para poder librarnos de las penalidades, como decía O'Higgins, era necesario hacer la guerra en el Perú, no al Perú, sino a los españoles que estaban en el Perú. ¿Muy bien? O sea, de allí entonces que fuera necesaria la convergencia de las dos corrientes libertadoras para consumar la emancipación. La convergencia, o sea, la convergencia quiere decirse la unión, ¿no? Se convergen, se unen, tanto la corriente libertadora del norte al mando de Bolívar, como la corriente libertadora del sur al mando de San Martín. Muy bien, continuamos. Ahí tenemos la figura en la imagen de don José de San Martín, libertador de América, no solamente del Perú, y de Simón Bolívar, también otro de los gestores de la independencia americana, ¿no? San Martín por el sur y Bolívar por el norte. Bien, tenemos ahí el camino que recorrieron ambas expediciones para llegar a Lima, ¿no? Desde donde salieron, lo que está en verde es la expedición del norte, o sea, comandada por Bolívar, y la que está con azul es la expedición del sur, comandada por
por San Martín, ¿no? Ambos se tenían que converger, que unirse en el Perú para lograr la independencia de todos los países que ya habían sido independizados. Recuerda tú que la emancipación comienza desde 1810, ¿no? Y el Perú se independiza en su totalidad, se proclamó independiente en 1821, y todavía hasta 1824 el español no se había ido de América, ¿no? Entonces fue un proceso largo y necesario independizar el Perú para poder liberarse de la opresión española, no solamente del Perú, sino de toda América, ¿verdad? Seguimos entonces. En cuanto a la participación peruana, como ya se ha visto antes, en las provincias se produjeron levantamientos, protestas, levantamientos armados en algunos casos, ¿no? Pero no triunfaron, ¿no? No triunfaron porque, como te dije anteriormente, en el Perú se concentraba el poder colonial, ¿no? Era muy fuerte, y aparte que estos criollos ricos apoyaban a los españoles para que ellos pudieran vencer a aquellos que se levantaban en provincias, ¿no? Hay un historiador llamado Silva Santiesteban que anuncia, ¿no?, que desde la resistencia pasiva hasta los enfrentamientos más violentos, ¿no?, que los peruanos participaron. Según Silva Santiesteban, los peruanos participaron, dice, desde la resistencia pasiva hasta los enfrentamientos más violentos. Durante todo el proceso de emancipación, los peruanos estuvieron presentes, pasiva o activamente, pero estuvieron presentes. Ese punto lo vamos a ver en otra clase, en la que vamos a ver la participación de las mujeres dentro de el proceso emancipativo de América, ¿verdad? Y bien, participaron las masas indígenas, formando ejércitos, formando montoneros o guerrillas. Los peruanos no nos quedamos cruzados de manos como ahora. Ahora estamos luchando una guerra no una guerra armada, pero una guerra contra un virus, y muchos peruanos estamos cruzados de manos y otros no hacemos nada, o muchos no acatamos las órdenes, y eso hace daño. En este caso, las masas indígenas se unieron para luchar y para buscar la independencia, ¿no? Tanto en grupos montoneros como en partidas guerrilleras, ¿no? Merece señalar también que entre el retiro de San Martín, San Martín llega a Lima, hace la independencia, se tenía que juntar con Bolívar, nunca se llegaron a juntar, y cuando se juntaron no llegaron a un acuerdo. Entonces, cuando San Martín se retira, mientras San Martín se retira y esperamos la llegada de Bolívar, los peruanos continuaron luchando, ¿no?, a lo que se llama como la etapa peruana de la emancipación. A esta etapa en la que Bolívar no llegaba y San Martín se retiraba, el Perú quedó solo. Pero los peruanos seguimos luchando, siguieron luchando buscando su emancipación, ¿verdad? A eso es lo que se le llama la etapa peruana de la emancipación. Muy bien, continuamos. En este lapso de resistencia, vamos a llamar así, bajo la presidencia de don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, es que se llegan a realizar expediciones a los puertos intermediarios, ¿no?, a fin de terminar con las huestes coloniales, pero lamentablemente ambas expediciones fracasaron, ¿no? Así somos los peruanos. Muchos peruanos a veces nos mordemos entre nosotros, y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? De repente estos criollos ricos ayudaron a que fracasaran estas dos expediciones que bajo la presidencia de José de la Riva Agüero se intentó hacer en los puertos, ¿no? Muy bien, también merece remarcarse que el triunfo de la batalla de Junín, que fue decidido por los húsares de Junín, estos estaban conformados en su mayoría por montoneros a caballo,
sea, no solamente estaban los húsares de Junín con su vestimenta de húsares, sino también habían montoneros, ¿no? Montoneros, ¿qué son los montoneros, profesor? Son gente del pueblo que se junta en grupo y sale a guerrear, ¿no? En montón, porque se llama montoneros, porque se juntan, ¿no? De distintos lados y hacen montones de gente para guerrear, para luchar, ¿no? Y por último, que la participación de estos montoneros también fue decisiva en la batalla de Ayacucho. No solamente luchó el ejército o los aliados peruanos, también hubo apoyo del campesinado y de otros peruanos que también lucharon para buscar la independencia de América. Muy bien, te voy a dejar como actividades el primero, que por qué se dice que la emancipación peruana fue concebida como una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que fue concebida como una empresa? 2. A quienes no les convenía que el Perú y América consiguieran su emancipación. ¿Y por qué? Había gente que no le convenía que el Perú y América se emancipara de España. ¿Por qué? ¿Quiénes eran y por qué lo hacían? Bien, en una línea de tiempo, en el número 3, en una línea de tiempo, describe el proceso cronológico de la emancipación americana. Describe el proceso cronológico. La emancipación no comienza a partir de que llega San Martín y Bolívar, ya desde antes. Recuerda tú los precursores, desde antes, ¿no? Desde cuándo es que comienza a gestarse la emancipación, ¿no? Algunos dicen que desde el incanato podría ser, porque cuando llegaron los españoles hubo rebeliones incas, ¿no? Otros dicen que a partir de Tupac Amaru, no sé, a ver, tú hazme una línea de tiempo y comienza a poner en esa línea de tiempo el proceso de la emancipación americana, ¿no? Escribe una breve biografía de los dos líderes de las corrientes emancipadoras, una breve biografía de San Martín y de Bolívar, breve nada más, no me hagas muy larga, ¿no? Y ilustra el tema. Muy bien, y para finalizar, esto es todo por mi parte. Será hasta la próxima clase en la que seguiremos con el proceso de emancipación, ¿no? Y ya lo sabes, haz tus tareas, diviértete haciéndolas, cuídate mucho, no saliendo de casa, y sobre todo recuerda que te quiero y que te quiero mucho. Nos vemos, chao.